Chao, shalom, mis queridos amigos. Aquí voy a, voy a tratar de dar una explicación de la unicidad de Elohim, de lo que ustedes llaman Dios. Agarré este diagrama que usan los trinitarios de alguna manera enseñanza católica. Ahorita se los voy a explicar. Aquí les voy a enseñar, por ejemplo, aquí dice Ab, que es Padre, y aquí dice Ruach HaKodesh, lo que se llama Espíritu de Santidad. Ben Adam, hijo de hombre, pero que en realidad sería hijo de hombre. Cuando se le llamaba a Yahshua hijo de hombre es porque vino el nacimiento de carne, pero este vendría siendo en realidad Ben, hijo. La cosa, mis amados amigos, voy a usar esta Biblia que es de varias traducciones, inglés, español. Voy a ver si me puede servir para darles la explicación correcta, porque digo, es increíble que las religiones han dividido al humano, cuando en realidad la palabra de Elohim nos está advirtiendo de seres cósmicos que están entre nosotros, que se miran como humanos y no lo son, y son los que tienen el poder en este mundo, son los que provocan las enfermedades y todas esas cosas que la gente no ha podido despertar por andar en la pornografía, en el alcoholismo, en las drogas, en las religiones, comenzando con la religión pagana, clero católico romano. De ahí siguen los testigos de Jehová. De los testigos de Jehová, pues pasamos a los trinitarios, que tomaron esto de los católicos, dando tres identidades como personas para empezar, que no es así. Luego, la aclaración de esto de la Trinidad, mis amados amigos, se las voy a dar ahí en Hebreos capítulo 1. A ver. Fíjense bien. A ver, espero que esté Hebreos capítulo 1. Estoy batallando para encontrar. Es que esta Biblia no tiene separador. Aquí está. Fíjense bien, mis hermanos amigos. Quiero que le pongan mucha atención, porque este es el pasaje bíblico que siempre he utilizado para tratar de aclarar que no existe tal Trinidad. Fíjense bien. Primero que todo, ahí en el versículo 3 dice, tienen la letra muy pequeña, dice: Yahshua, siendo el resplandor de la Shekinah de Yahweh, o sea, de la gloria de Yahweh. Pero fíjense, dice, siendo el resplandor. ¿Cómo es que se produce un resplandor? Por ejemplo, ustedes pueden ver un foco. Es un ejemplo, porque al creador se le menciona como luz eterna. Entonces, cuando muchas veces el foco aumenta la intensidad de luz, eso se le llama resplandor. Aquí en el versículo 3 dice: Yahshua siendo el resplandor de la Shekinah de Yahweh. Fíjense bien, la misma esencia, sustancia
en la forma corporal. Corporal, mis amados amigos, es donde tiene una silueta, o sea, todas las cosas tienen siluetas. Por ejemplo, este libro, por su forma corporal, o sea, la estructura de arquitectura, vamos a llamarlo así, al verlo lo identificamos como un libro. Esto lo identificamos al verlo su estructura como una botella de cierto contenido. Entonces, eso es corporal. Esto es la forma corporal de un ser humano. Brazos, piernas. Un caballo, pues obviamente 4 patas. Eso es la forma corporal. Y fíjese bien, aquí está hablando de una luz existente. Cuando habla aquí, siendo la manifestación de su forma corporal, esto es lo que se le llama Génesis o Bereshit, que viene siendo en el principio. ¿De qué? De lo corporal. ¿Por qué? Porque la luz eterna o este poder ya existía. Ahí en Lucas, capítulo 1, déjenme ver si es capítulo 1 o capítulo 2. Ahí, por ejemplo, Miriam, a la que llaman María, ella describe al Creador como el Gibor. El Gibor se traduce como el poder. Bueno, en realidad en hebreo se dice Ha-Gibor. Ha-Gibor, el poder, pero Gibor es poder. Entonces ella lo menciona como un ser vivo. Dice, el Gibor se ha apiadado de mí, etcétera, etcétera. Entonces lo describe como un poder con pensamiento y sabiduría, o sea, sabiduría y el poder. Ahorita vamos a ver por qué Gibor y por qué poder. Esto es lo que les voy a tratar de aclarar. Espero que una amiga mía de Cuba logre entender esto, porque ha tenido dificultad en este sentido. Entonces dice el Gibor. Les iba a explicar esto del Gibor. Por eso es muy necesario que puedan entender qué es el poder. Por eso, mis amados amigos, ahí en primera, me parece que es Corintios 1:24, fíjese bien, Corintios 1:24, lo que dice. Y este es el problema que pasa con los trinitarios. Empiezan a sacar sus deducciones humanas. Y la palabra creador no es una simple perspectiva humana. Por eso es lo que le dijo Yahshua a Kefa. Dice, tu pensamiento es de perspectiva humana. Y aquí es donde pasa precisamente con los trinitarios. Ellos empiezan a ir con perspectivas humanas y este es el problema. Entonces les dije que era 1 Corintios capítulo 1:24. A ver. Fíjese bien, por eso muchos dicen, cuando habla que dice que el Padre que me envió, ¿para qué es lo que envía? Fíjese bien. 1:24. A ver. 1 Corintios 1:24. Desafortunadamente estas letras están muy pequeñas, pero déjenme ver si. 26. A ver. 24. 23. Aquí está. Fíjense bien, dice, pero para los que Elohim Yahweh ha llamado,
sean Yahudim. Yahudim es que ustedes conocen como judíos o griegos, porque las tribus habían llegado a estar mezclado con los griegos, como un tiempo anterior estuvieron mezclados con los egipcios. Aquí esto es una cosa que hay que comprender. Dice, mire, por ejemplo, aquí se dice Mesías. Mashiach o Mashiach, Yahshua, es el poder y la sabiduría de Yahweh. Fíjese bien. Dice, es el poder y la sabiduría de Yahweh. Dice que estaba con él. Lo pueden ver ahí déjame que es Proverbios, déjeme ver, capítulo 30, versículo 8. Ahí se lo voy a aclarar. A ver, ¿dónde está Proverbios? Proverbios, se ve que está después de Salmos. A ver. Dijo que qué difícil agarrar unas Biblias que yo solo las estoy usando para ayudarme, para poderles mostrar ciertas cosas que debo aclarar. A ver. A ver, déjenme ir. Yo estaba viendo se me que es de Perú, uno que ahí pastorea, y estaba orando, estaba orando por los que les llaman ellos trinitarios, y digo yo, ¿qué ceguera tienen estas gentes? Definitivamente, los unitarios tienen mucha comprensión, los trinitarios no. A ver, déjenme ver. 38. No es este. A ver, 8:30, déjenme ver si es 8:30. Es difícil, son agarrar Biblias que, a ver, dice, pues, 0:28:30, déjenme ver, tengo que darme prisa, nomás que la cosa es que mi memoria me está fallando. A ver. 27. Bueno, se los voy a decir así como me puedo acordar. Dice, con él estaba yo y era mi deleite cada día en la creación de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que estaba con él? El poder y la sabiduría. Este versículo me lo puso un trinitario precisamente. Dice, ¿quién estaba con él? Entonces cuando ustedes ven Hebreos capítulo 1, versículo 3, habla de un resplandor. No es que estuviera una persona aquí y otra persona acá, porque primero que todo, el creador no es persona, como dicen los trinitarios. 3 personas en uno, no, personas somos nosotros. Cuando Él se manifiesta como un ser espiritual, que a la vez también se le llama el ángel de Yahweh o Malach de Yahweh, porque también muchos dicen, no, es que no puede ser Malach, no puede ser ángel. ¿Cómo que no? Vayan ahí precisamente en Hebreos capítulo 1, ese mismo capítulo, del 7 en adelante, y se dan cuenta que cuando habla de todos sus compañeros, fíjense bien, que los hace a su imagen, a estos compañeros los hace a su imagen y semejanza, a los que se les llama ángeles. Pero también se les dice que los ángeles son espíritus.
Entonces toda esa gente que no ha comprendido esto de que el Ruach de Yahweh es lo mismo decir que el Malach de Yahweh, entonces también están muy lejos de la comprensión. Entonces cuando dice que se hace el resplandor, del resplandor toma una forma corporal, ¿qué es lo que se forma? ¿Se forma un ser de carne o se forma un espíritu? Obviamente un ser de espíritu, que viene siendo el Ruach HaKodesh, lo que llaman ustedes espíritu santidad. Obvio. Entonces, si primero se manifiesta como un Ruach, como un espíritu, y a este mismo espíritu le llama hijo, ¿cómo puede ser el espíritu uno y fíjense bien, si el mismo Yahweh, o sea, Elohim, se manifiesta, fíjese bien, se manifiesta como el Ruach HaKodesh, al cual le llama hijo, siendo la sustancia del Padre, entonces está enseñando que no son tres seres distintos, sino un solo Elohim. Y estos lo dividen. Fíjese, yo lo estoy haciendo de esta manera, pero yo no estoy dividiendo. Yo simplemente estoy diciendo que Yahweh, siendo Elohim, se manifiesta como Ruach HaKodesh. A la vez, manifestado como Ruach HaKodesh, le llama hijo, siendo la sustancia siendo la misma sustancia del Padre, que es el Elohim, que es el Creador. Entonces, cuando él ora, porque una de las primeras cosas que tienen que entender, que Yahweh se hizo hombre, y se hizo hombre para ser maestro y ejemplo de vida. Fíjense bien. Por eso, mis amados amigos, imagínense que él desde el momento que nace como hombre se hace mencionar como el Elohim, diciendo que él es Elohim. Si cuando se comparó en el asunto, comparar, no decir, con Yahweh, lo quisieron asesinar. Entonces, señores, es un asunto de ceguera. Esto de la Trinidad es una ceguera. Si Elohim es el Padre, es la manifestación corporal que viene siendo el Ruach HaKodesh, al que le llama hijo. Fíjese bien, Hebreos capítulo 1 otra vez, vamos a leerlo. Aquí está toda la clave. Hebreos capítulo 1 versículo 3 dice, lo levanto. Yahshua, siendo el resplandor de su Shekinah de Yahweh, de la gloria de Yahweh, la misma imagen de su sustancia, esencia de Yahweh, es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, después de limpiarnos o purificarnos de nuestros pecados. Lo más correcto es purificarnos. Dice, se ha sentado en el cielo a la diestra del Padre, o en el trono del Padre. Ahora fíjese bien, fíjese bien. Aquí, esto es muy interesante. Diestra. Diestra en hebreo se dice Magin. Magin, cuando ustedes buscan en el hebreo, significa poder, autoridad y lugar de autoridad. Entonces, cuando dice diestra, no se está refiriendo al lado derecho. No se está refiriendo al lado derecho, sino como poder, autoridad y lugar de autoridad. Así es como se traduce en el hebreo. Entonces aquí es donde pasa otra confusión, que dicen, no, es que a la derecha, no, a la diestra, o sea, en el poder, fíjense bien,
Vamos ahí después del 7. Respecto a los malajim, a los ángeles, Yahweh dice que hace de sus malajim sean como vientos aquí, bueno, y como llamas de fuego, sus servidores, vigilantes. La forma correcta es decir vigilantes. Fíjense bien, mis amados amigos, dice que los hace como llamas de fuego. Por eso es muy importante que tengan las cartas de Hanoc. Ahí en el capítulo 17 de Hanoc, versículo 1, dice: y fui llevado a un lugar donde había unos seres, y no dice humanos ni personas, dice había unos seres que eran como llamas de fuego, y cada vez que les placía se hacían como los humanos, o sea que se materializaban. Esta es la cosa. Entonces por eso ustedes pueden ver que cuando pasa lo de Sodoma y Gomorra, antes de eso, estos dos varones, que los digo así de esa manera, porque era como los vieron los homosexuales y todos estos reprobados, enseña que vieron dos varones. Cuando antes de eso visitaron a Abraham, porque estaban hablando sobre el nacimiento de Isaac, al que ustedes dicen Isaac. Y Yahweh le revela que Sodoma y Gomorra habría de ser destruido. Entonces, aquí, mis amados amigos, aquí es donde la gente no comprende que como luz se da una forma corporal como espíritu, y como espíritu se materializa como si fuera un humano. En el capítulo 7, versículo 1. Aquí es donde comienza el tremendo error de los trinitarios. Porque la eternidad no se vació, mis amados amigos. La eternidad se mantuvo siempre existiendo. Solo que las gentes no logran comprender el gran poder que Yahweh tiene. Por eso, cuando van ahí a Yohanan, capítulo 6, del versículo 50 al 52, cuando él dice: yo soy el masaj, yo soy el pan. Masaj en el hebreo es un pan que no lleva levadura. Yo soy el masaj, porque hay otro que se le llama lehem. Sí lleva levadura. Yo soy la masaj que descendió de los cielos. Todo el que coma de mi carne vivirá. ¿Qué viene siendo la carne de Yahweh? Yohanan capítulo 1, versículo 24. Y la palabra se hizo carne. Esto de la palabra lo cambiaron por verbo, no es verbo. Ese es otro engaño. Y originalmente no es la palabra, es la Torah. La Torah es la ley, pero la ley está compuesta por palabra. Entonces dice: y la palabra se hizo carne. Por eso dice: yo soy la masaj, cuando es la palabra, se hizo carne. Entonces, cuando va y hace una ilustración de su sacrificio, a lo que le llaman los católicos y cristianos le llaman la Santa Cena, y que los católicos le llaman la Eucaristía. Fíjense bien, mis amados amigos, hasta dónde llega la paganidad católica. Entonces enseñan que, cuando dice, hagan esto en memoria de mí, ¿cómo se puede mantener en memoria la existencia de Yahshua? ¿Cómo es que se puede mantener en memoria en eso? ¿Comiendo pan o hablando la palabra? Naturalmente que hablando la palabra, señores. Por eso dice: este es mi cuerpo. Está hablando de él, de lo que dice ahí en Yohanan capítulo 1:24, y que lo hace entender en Yohanan Juan capítulo 6, 50, 51 y 52. Pongan cuidado, eso de la Eucaristía es una práctica pagana, es un ritual satánico, mis amados amigos. Eso es un engaño. Lo de la mentada hostia, eso es un engaño.
Entonces, dice que este es mi cuerpo el que yo daré. Señores, no dio un trozo de pan para que fuera al madero, señores. Fue su propio cuerpo. ¿Cómo pueden ser? Por eso dice la palabra hecha carne. Por eso vino a enseñar y a transformar la Torah, porque la misma Torah, que es el maná de Yahweh, que es la Torah, que lo dice ahí mismo en Juan capítulo 6, 49, dice que muchos comieron el maná y murieron, porque no estaba la misericordia en él. La Torah era muy fuerte para no ser condenados al pecado. Entonces, mis amados amigos, cuando dice que yo soy la masacre que bajó de los cielos, fíjese bien lo que dice ahí en Efesios 4:10. Dice, ahí en Juan dice que bajó. Ahora en Juan 4:10 dice, el mismo que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo. Se regresa. Porque miren, mis amados amigos, primero que todo, aquí les estoy dando un diagrama trinitario. Pero se los estoy explicando con el mismo diagrama trinitario, que no hay tal Trinidad. Pero todo esto, mis amados amigos, parte de uno que se llama Creador. Que antes de ser Creador, fíjense bien, antes de ser Creador, porque siempre ha sido, pero antes de ser Creador, siempre ha sido un poder, una energía, con pensamiento y poder para crear cosas. Pero en el momento, antes de manifestar como Elohim, antes de esto, es luz, poder y Bor. Entonces luz se dice Or, pero en este caso se le menciona al empezar a hacer la creación, se le empieza a llamar Elohim, creador, no Dios. Dios es Zeus, Deus, Dios. Todas estas paganidades de títulos provienen del catolicismo. Entonces, a ver, se los voy a volver a acercar porque no quiero que quede ninguna duda. Miren, es Av, padre. Avinu, o sea, como le llamaban a Abraham, Avinu, padre nuestro, Avinu. Av, yo dice, esto de aquí es Ben. Pero cuando se viene a hacer como carne, porque Ben, mis amados amigos, Ben es lo mismo que decirle el espíritu de santidad. Ben es el mismo espíritu de santidad al cual le llama Elohim, Hebreos. Entonces, si Yahweh se manifiesta en el Ruach HaKodesh y le llama hijo al Ruach HaKodesh, quiere decir que es el mismo, solo que por manifestación corporal. Este es el grave dilema que tienen los trinitarios y los católicos. Este terrible engaño, mis amados amigos. Entonces, cuando se habla del Padre así antes de ser manifestación corporal de su sustancia, es una luz eterna de donde proceden todas las cosas. Los átomos, por ese poder, de los átomos los elementos, y de los elementos todas las cosas que se le llama cuerpos gaseosos, cuerpos líquidos y cuerpos sólidos, de los átomos en elementos. Todo lo visible, toda materia proviene de la energía. Todo. Este es el grave problema de no entender las cosas.
Ahora, bueno, ya voy a pasar a otra situación que ya no es la Trinidad. Estoy exponiendo todas las cosas católicas y trinitarias. Fíjense bien, ahora voy a pasar a otro asunto. Fíjense bien. Fíjense bien, esto es importante que lo logren comprender. Elohim, ya se los puse, cómo se escribe Elohim. Y fíjense bien. Fíjense bien. Y él da un nombre que ustedes lo han oído como yo soy el que soy. Fíjense bien. Que viene siendo. Fíjense bien. Ya. Esta es la clave. Ya. Asher. Otra vez es ya. Caray, lo puse otra vez. Es ya. Yo soy el que soy. Es ya. Asher es ya. Cuando se le manifiesta a Moshe, le pregunta a quién le diré que me ha enviado. Dice, es ya, Asher es ya, les dirás, y mi nombre es Yahweh. Yahweh. Este es el nombre verdadero de Elohim. Yahweh. No es Jehová. Jehová es un engaño católico. Bueno, más bien, no tanto católico, porque ellos le llaman Yahvé. Y no, tampoco lo es, no es correcto, es Yahweh. Fíjense bien, les dije que esta es la clave, porque es la manera corta de decir Yahweh. ¿Sí? Como por ejemplo cuando dicen compañía, nomás dicen, por ejemplo, cuando lo escriben, nada más lo escriben CO, con eso se sabe que se está hablando de una compañía. Aquí, cuando dice ya, se sabe que se está hablando de Yahweh. Ahora, ahí mismo, en ese mismo versículo de Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que Yahweh, por él mismo, haría expiación de nuestros pecados. Entonces, para estar seguros de entender esa mentira que hicieron los católicos, de decir, dándoles la sumersión en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, esa es una mentira. Dice Yahshua, en mi nombre, y yo te los voy a enseñar. Dice que por él mismo haría expiación de nuestros pecados. Éxodo capítulo 23, 21, donde dice claramente, y pongan atención a mi Raja Kodesh, y no les sean rebeldes, porque cualquiera que lo hiciera no se les será perdonado, porque mi nombre está en él. Entonces, ¿quién es el Raja Kodesh? Yahweh. Porque dice, mi nombre está en él. Por eso ahí me parece que es Zacarías capítulo 2, me parece, donde dice Yahweh a Hasatán. Yahweh dijo a Hasatán, Yahweh te reprenda. Él mismo usa su nombre para reprender al maligno. Fíjense bien. Entonces, cuando Yahweh se ofrece para la expiación de nuestros pecados, se ofrece a sí mismo. A sí mismo. Entonces, él cuando dice, bueno, estamos hablando de la forma corporal, porque en la forma incorporal, o sea, que no tiene forma, que viene siendo la eternidad, como luz eterna, enseña naturalmente que Él es el Padre.
Pero cuando viene en la forma corporal, dice que la sustancia, por eso ahí en Isaías capítulo 9, 6, cuando se menciona él mismo, cuando dice, un hijo nos es nacido o nos es dado. Dice, y será su nombre, déjeme ver, porque sí también eso no quiero decir algo que no sea. Me voy a ayudar un poquito en porque este no es Biblia hebrea, pero bueno, como no la tengo aquí, pues tengo que usar me tengo que ayudar con. Fíjense bien, Isaías 9:6. Ya los católicos, sobre todo, pusieron a un tal Jesús como la simbolización del sol, ¿sí? Entonces, mucha gente adora al sol sin darse cuenta, al tener a Jesús como su salvador, ¿no? El sol es la misma es creación de Yahweh. ¿Cómo puede ser Yahshua el sol? Digo, qué tontería, cómo les han enseñado mentiras. Bueno, me voy a ir al 9:6. Nada de lo corporal fue antes de lo incorporal. Nada, señores. A ver, dice, porque nos ha sido nacido un niño, Padre eterno. A ver. Ok, fíjense bien cómo dice aquí. En la hebrea no dice así como dice aquí, pero de todos se los voy a leer. Porque nos ha nacido un niño. Aquí dice Dios. Yo no voy a decir voy a decir Elohim. Dice, Elohim nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar, y dará estos nombres. No, eso no puede ser nombres, porque admirable no es nombre. Dice, admirable en sus planes, Elohim invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí también faltó la palabra consejero. Consejero por enseñarnos a vivir. Esa palabra les faltó, pero aquí no está bien traducido, de cualquier manera no está bien traducido ese versículo. Entonces, mis amados amigos, dice que es Padre eterno. Padre eterno, está diciendo que es ese niño, pero por sustancia, por la sustancia de Yahweh es que es el Padre. Pero en el asunto de ser corporal, pues obviamente no se ve como eterno. Pero fíjese bien, cuando se vuelve allí en Efesios 4:10, aquí está la aclaración de que sí es el eterno. Porque dice, el mismo que bajó de los cielos, o sea, que hace resplandor de luz, se hace corporal, y luego viene en espíritu, y luego se materializa como carne. Ahora pasa lo contrario. El mismo que bajó, ok, ahora dice, subió. De materia se hace espíritu. De espíritu se hace resplandor, y de resplandor se regresa a la eternidad. Dice, es el mismo que bajó de los cielos, él es el mismo que subió por encima de todos los cielos, dice, para llenarlo todo. Entonces, Echa, Asher, Echa, que mi nombre es Yahweh, cuando se ofrece para un nuevo pacto, no quita el nombre, señores, lo engrandece. Ahí lo ven a ustedes en Johanan, capítulo 17, me parece que es el versículo 11. Me estoy yendo así directamente, porque esta Biblia está muy pequeña, las letras, y lo estoy tratando de decir de memoria. Pero fíjense bien. Ahí en el versículo 17, capítulo 17, versículo 11 me parece, dice, por tu nombre que a mí me has dado. Entonces, fíjese bien, es
perdón, ese, el yo, he, wa, he, que viene siendo Yahweh. Fíjese bien. Ahora dice que engrandeció su nombre. Fíjese bien. Oh, perdón. Yahshua. Ok, sí. Yahweh salva. Es lo que quiere decir el nombre. Ahora, aquí hay cordero. Toda la palabra les va a enseñar que se necesitaba un cordero para expiación de nuestros pecados. Él se da como el cordero, por eso se le llama el cordero de Yahweh. El cordero de Yahweh es engrandecido su nombre. No es eliminado el nombre de Yahweh del acto más grande que pudo hacer él mismo para la salvación, que es haberse despojado de su grandeza, no de su divinidad. ¿En qué sentido? En que se humilló, se hizo, ya, no, o sea, se hizo humilde, dejó la palabra que es Shaddai, la palabra todopoderoso, sin dejar de serlo. Glorioso, majestuoso, todo eso lo dejó a un lado para hacerse como hombre, pero quedándose todas estas propiedades de grandeza, se queda hacia lo que es antes de manifestarse corporalmente, se queda en lo eterno, en lo que él es. Antes, porque ya les he dicho, corporal, todo lo corporal es mucho después de lo que cuando el eterno Yahweh manifiesta los átomos, los elementos, los estados de la materia, líquido, gaseoso y sólido. Entonces, fíjense bien, aquí hay cordero. Lo que hacen los católicos, o sea, los sacerdotes levitas con los griegos, es que quitan el cordero y dan un nombre que ya existía, que es Yeshua. Yeshua. Fíjese bien, aquí ya no hay cordero, ya no hay quien tome los pecados de nadie. Fíjese bien, ya no hay quien tome los pecados de nadie. Aquí sí, aquí hay lo que se llama en hebreo ser, que es cordero. Fíjese bien. Ahora si en este ya no hay cordero, díganme ustedes si en el nombre de Jesús lo hay. Fíjense bien. Fíjense bien. Y se lo voy a decir así. Jesús. Es Hei, Samek, Wasamek. Este es un artículo, el Hei, que quiere decir él. Este quiere decir él, los, como por ejemplo, Hashadai, que el todopoderoso. Por ejemplo, hay otra palabra que estaba yo. Por ejemplo, en mi nombre, que dice. No es así. No. Estaba tratando de sacar otra palabra que. Pero hay muchas. Este es un artículo. Este es el nombre de una especie. Y esa especie es caballo. Jesús significa el caballo. Ahora, las letras hebreas tienen valores numéricos. Fíjese bien. Valores numéricos. Aquí, fíjese. Bueno, ahorita le voy a. El Samek vale 60 en el hebreo. El Wa, que ahora le llaman Vav, vale 6. Y esto se vuelve a repetir porque pues es el mismo. Fíjense bien, dice la palabra, aquí es necesario la sabiduría. Aquellos que puedan descifrar, fíjense bien, descifrar o resolver, el clero católico romano lo cambia por contar. Y ahí es donde empieza el problema. Muchos no pueden descifrarlo porque están tratando de contar. No es descifrar, por eso dice, es necesario la sabiduría porque es un número humano y su número es
666. En el nombre de Jesús se cumple todo lo que dice Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14, señores. Están adorando el nombre de la bestia, están dando insultos al Kadosh, al santo Yahshua. Le están diciendo bestia. Cada vez que dice, ay, que Jesús me salvó, están diciendo la bestia me salvó. Es lo que están haciendo. Pero todo esto viene del clero católico romano. Y lo recibieron los que ahora se hacen llamar cristianos, que los católicos le llaman protestantes, los evangelistas. Es lo que ahora ellos no han querido comprender. Comprenden muchas cosas de la palabra, pero esto no lo pueden comprender. Por más que se los he tratado de aclarar, no lo pueden comprender. Ahora, la palabra dice, porque muchos dicen, no, es que yo fui sanado en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14? Perdón, Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y versículo 14. Y la bestia tendrá el poder de hacer grandes milagros. Fíjese bien, en el 14 dice, por los milagros que se le permiten hacer. Y eso me hace una pregunta un tal Héctor Márquez. Me dice, ¿qué los demonios o estos seres pueden hacer milagros? Digo, para los que han recibido estos favores, sí, para ellos son milagros. Pero en realidad es un engaño. Aquí es un asunto de discernimiento. Y ahí en el versículo 18 habla del número de la bestia. Ahora, aquí dice Apocalipsis 14, del 9, 10, 11. Dice que todos los que tengan la imagen proviene después del año 1500. Toma un pintor, no me acuerdo si es Michelangelo o me parece que este era o otro que había por ahí, y toma a un modelo homosexual con el nombre de Tommaso Cavalieri. Este es donde sacan la supuesta imagen del tal Jesús. O sea, a este homosexual le dan el nombre de la bestia, que es Jesús. Y en el nombre de la bestia va el 666. Por eso es que no logran entender. Ahora, vámonos la mentira de la tal Virgen María, que los católicos también ahora en México le llaman la Virgen de Guadalupe, a la cual toman de una deidad azteca que se llama Tonatzin. Fíjense bien, se llama Tonatzin, de donde procede la tal Virgen de Guadalupe, la que los católicos llaman la Virgen María. Ahí en Apocalipsis 12, que ellos dicen que están hablando precisamente de la tal Virgen de Guadalupe, porque habla de 2 estrellas y que la luna y que el sol y la luna y todo eso. Estos señores, esto tiene que ver con el pueblo que se le llama Beilehem, que ustedes lo conocen como Belén. Este pueblo está compuesta por la tribu de los Yaudín, de los Yaudá. Por eso cuando ustedes van ahí a Bereshit, Génesis, capítulo 37, donde Joseph en su sueño, fíjese bien, y esto lo escuché de los católicos, no es que ahí menciona 11 estrellas, sí, pero se les olvida que el que está hablando del sueño también es una estrella, y este es Joseph. El padre que se le da como el sol es Israel, al que antes se llamaba Jacob. Este es el que lo ponen como sol, y Raquel es la que ponen como luna. Entonces habla esos son los dos. Ahora el que habla es una estrella, y los que se inclinan hacia él son las otras 11 estrellas. En total son 12. Ahí en el capítulo 49, versículo 10 del libro de Génesis, ahí se menciona cuando Israel, ya con el nombre de Israel, les da la bendición a cada uno de ellos. Y en el versículo 10 dice que de la tribu de Yaudá vendría un regidor que sería regidor para siempre. Del pueblo de Beilehem, del pueblo de Beilehem, que proviene de los Yaudim, de los judíos, de lo que es el Yaudá. Ahí hace la aclaración y ese es lo que se menciona como la mujer, que habla ahí en Apocalipsis capítulo 12.
Dice, a ti nadie te llame pequeña, lo puedes encontrar ahí en Miqueas, creo que es Miqueas, déjeme ver. Lo que no me acuerdo si es capítulo 2 o capítulo 5, dice que de ti nacerá un regidor que será regidor para siempre. Dice, a ti nadie te llame pequeña, porque de ti nacerá un regidor que será regidor para siempre. Lo confirma ahí en Mateo, no sé si sea, como le dije, no sé el otro si sea 2, capítulo 2, 5 o 5, 2, y acá viceversa, 2, 5 o 5, 2. Dice, lo confirma. Entonces, no está hablando lo que los católicos dicen. Ahora, vamos sobre Miriam. Por ejemplo, ahí en Salmos capítulo 69, me parece que es el versículo 8. Fíjese bien. Digo, ¿cuánto engaño han dado a los católicos? Es impresionante las mentiras que les han enseñado los católicos. Capítulo 69, y también los que ahora se hacen llamar cristianos, porque ellos creen en la misma abominación que se llama Jesús. 69, 8. Dice, yo soy como un extraño, dice Yahshua, y desconocido para mis propios hermanos. Fíjese bien, me consume el celo por tu casa. En mí han recaído las ofensas de los que... Bueno, déjeme ir al 7. Por ti he soportado ofensas. Bueno, fíjese que esta Biblia está totalmente mal traducida, pero ustedes lo pueden ver. Usted lo puede buscar en el capítulo 69, del 7 al 9, porque ahí dice, la madre de mis hermanos. Esta no dice esto. Esta Biblia no lo dice, pero dice, la Biblia de mis hermanos. Yo lo he visto ahí en la católica, que sí dice eso, la cristiana, pero esta no dice así. Este ha sido el problema, como yo hablo con mi hija Rebeca, este ha sido el problema de las traducciones. Entonces se van ahí a Johann Markov, que ustedes lo tienen como Marcos. Fíjese bien lo que dice. Capítulo 21, Marcos 21. Porque ahí están, que la Virgen María, que es santa, y que ella hizo la petición de la venida del Mesías para la salvación del mundo, cuando la misma palabra enseña ahí en Lucas que ni siquiera sabía lo que estaba sucediendo. Ella no sabía qué estaba pasando. Y aún así que se le manifiesta el malaj, que comprendió que era Yahweh, el que había Yahweh en su sustancia y esencia manifestada en nacimiento como hombre, porque ese es otro tema muy grande. Fíjese bien, ella misma, ahí en el capítulo 3, fíjese bien, en el versículo 21, fíjese bien lo que dijo. Fíjese bien lo que dijo la misma Miriam. Ahí en el versículo 21. Dice, cuando escucharon los familiares de Yahshua, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Fíjese, en la Biblia Kadosh, la israelita dice que estaba fuera de sí. Decir que está fuera de sí es como decir que está loco. Estaban diciéndole al Mesías loco. La misma Miriam y los hermanos de Yahshua. ¿Cómo pueden los católicos pensar en un ser que ni siquiera le está creyendo al mismo Yahweh, que era el mismo Yahweh nacido en carne, cuando ella misma lo tuvo y que a ella misma se le dijo que tendría el regidor que será para siempre, y llegó un momento que no lo creyó? Y ahí andan diciendo que la Santísima Virgen, señores. Entonces dice más adelante, aquí es donde dice, estoy a ver, porque ahí mismo, en ese mismo capítulo, enseña que ellos, que le dicen,
que dice, tu madre y tus hermanos, sí, aquí es en el versículo 32, tu madre y tus hermanos, fíjese bien, que claro está que tu madre, tus hermanos y hermanas están afuera y te buscan. Entonces, aquí dice antes que su familia. Y aquí mismo hace la aclaración, ¿quiénes son su familia? El mismo Yahshua, no de la carne, sino de su familia espiritual, los que están en obediencia. Dice, ¿quién dice que me buscan? Tu madre y tus hermanos. Dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre. Y hace ver que los que estaban ahí escuchándolo. Cuando estos, que eran su familia en carne, lo estaban tachando de loco. Estos son los engaños del catolicismo. Señores, no sean cerrados de comprensión. No hay tal Trinidad, no hay tal Madre de Elohim, etcétera, etcétera. Y no hay purgatorio tampoco. Ese es otro engaño. Y esto es lo que les quería compartir, que el nombre de... También Jesús no es el nombre del Salvador, es Yahshua. Yahweh salva. Jesús, el caballo, 666, y la imagen de un homosexual que le pone el nombre de la bestia, que se llama Thomason Cavalieri. El eterno Yahweh en el nombre de Yahshua les dé Shabbat Shalom.